Bienvenidos manitas, en el vídeo de hoy os muestro cómo poder hacer este embellecedor o tapa con marco para las cajas de fusibles, reciclando cartón y decorado con la técnica del decoupage. Acompañarme con el paso a paso, que empezamos. Para este trabajo voy a utilizar cartón de doble canal. Mi cartón mide 0,8 milímetros. Si no tenéis cartón de doble canal, cortáis dos piezas de cada una de ellas y las pegáis con cola blanca entre sí hasta conseguir un grosor entre medio centímetro y 1 centímetro. Las medidas de cada pieza, pues depende de la caja de fusibles que queráis ocultar. La mía mide 24 por 20,5 y las piezas que he cortado son estas 5 que son para el marco. Y tenemos que cortar dos piezas iguales de 2 centímetros de ancho por 27 de largo. Para los dos laterales más cortos vamos a cortar dos piezas de 2 centímetros también de ancho por 24 centímetros de largo y una pieza más que mide igual que estas dos, 2 centímetros de ancho por 27 de largo. Empezamos pegando dos piezas de 2 centímetros por 27 de largo, las dos son iguales y las vamos a pegar así, formando un ángulo recto. Ahora vamos a pegar una de las piezas más pequeñas de 2 centímetros por 24 y lo vamos a pegar aquí, en este lado. La siguiente pieza, que mide 27 centímetros, que la vamos a pegar aquí. Y por último, esta pieza de 24 centímetros de largo. Ya tenemos el marco formado. Las siguientes piezas que vamos a necesitar son de 27 centímetros de largo por 1,5 de ancho. Esto lo vamos a pegar aquí encima a cada lado y esto va a servir para sujetar luego las puertas que vamos a hacer con las bisagras. Lo siguiente será hacerle cartapesta. Yo voy a utilizar este papel craft cortando trocitos pequeñitos, rasgándolos con la mano. Pues si no tenéis papel craft podéis utilizar papel de periódico, papel de impresora, de un folleto publicitario, de una revista, el papel que tengáis. Y vamos a ir pegándolo con cola blanca que he rebajado con agua. ¿Qué os está pareciendo? ¿Os gusta? Pues entonces, si os gusta y no estáis suscritos, ¿a qué esperáis? Aquí abajo en el botón rojo de suscribirse. Es gratis, no cuesta dinerito. Y muy importante, al ladito, activar la campanita para que YouTube te avise cada vez que suba un vídeo nuevo y así no te perderás ninguna de las ideas que voy subiendo. Así que no os entretengo más. Venga, sigamos con el vídeo. Vamos a medir el hueco que nos queda aquí, entre esta pieza y esta pieza. También mediremos el alto, porque al hacer la cartapesta puede que haya ganado algún milímetro. Volvemos a medir el alto y vamos a cortar dos piezas. Dos piezas que vamos a colocar aquí así, y esto van a ser las puertas. A estas dos piezas también le vamos a hacer cartapesta, pero solo por el borde. Ahora vamos a pasar a darle color. Y lo primero que vamos a hacer va a ser aplicar toda una capa de pintura acrílica blanca para conseguir un fondo claro. Pues ahora ya vamos a pasar a hacerle el decoupage. Yo ya tengo las dos puertas colocadas en su sitio para que no se me muevan y como mi caja de fusibles la tengo en la cocina, voy a utilizar esta servilleta de latas. Presentamos nuestra servilleta
donde la queremos colocar y vamos a ir recortando los trozos que vamos necesitando. No tenemos por qué colocar la servilleta así tal cual y pegarla. Podemos jugar con el diseño y hacer nuestra propia composición. Para recortar los trozos de servilleta, o bien lo rasgamos con la mano o humedecemos un pincel en agua y lo vamos pasando por las zonas por donde queramos que se corte. Al hacerlo de esta manera, se crea por el borde de la servilleta una pelusa que ayudará a que se integre mucho mejor el trabajo. Una vez ya tenemos todo el diseño colocado en su sitio, tenemos que retirarle las dos capas que le sobran a la servilleta y quedarnos con la del diseño. Comenzamos aplicando una capita fina pero bien extendida de cola para decoupage. Si no tenéis cola para decoupage, también podéis utilizar cola blanca rebajada con agua. La extendemos bien y colocamos la servilleta. Ayudándonos de un plástico, colocamos encima y con un trapito o papel de cocina frotamos del centro hacia afuera para eliminar arrugas y posibles burbujas. Y así vamos a ir haciendo con todo nuestro diseño. Ahora volvemos a aplicarle la misma cola por encima y dejamos secar. Una vez ya se nos ha secado, como habréis visto, yo he pegado la servilleta a las dos tapas a la vez. Y ahora tengo que separarlo. Con un cúter que esté bien afilado, vamos a ir cortando la servilleta intentando que no se nos rasgue. Vamos a intentar integrar la servilleta al fondo. Y yo voy a coger estas tres tonalidades que son muy similares al fondo de mi servilleta. A pincel seco, con pinceles de estarcir, vamos a ir integrando y fundiendo todos los colores. Vamos a empezar por el color más clarito, mojamos el pincel, descargamos la pintura y a pequeños círculos vamos a ir manchando, metiéndonos por dentro de la servilleta. Y ahora ya para terminar, con un pincel angular lo humedecemos con agua, retiramos el exceso, mojamos con pintura negra
y vamos a hacer un sombreado. El sombreado se lo voy a hacer para resaltar los estantes que lleva la servilleta. Para terminar ya con la pintura, voy a pintarle un marco en blanco todo alrededor, de un medio centímetro. Voy a colocarle cinta de papel o cinta de carrocero para que me sea más fácil y más rápido. Ya retiramos el papel y pasamos a barnizar. Le voy a aplicar 2 capas de barniz satinado y dejaré secar entre capa y capa y ya pasaremos al montaje. Y mientras el barniz se me va secando, estas 4 bisagras, que son las que voy a utilizar para las puertas, voy a pintarlas en blanco y voy a utilizar pintura tiza. Ya solo nos queda colocarle las bisagras. Yo las voy a atornillar y les voy a poner un puntito de silicona para que no se me muevan mientras atornillo. Nada, muy poquito. Las colocamos y atornillamos. Y ahora ya solo nos queda pintar los tornillos que acabamos de poner y ya lo tendremos listo para colocar. Y ya está listo. Como habréis visto, no le he puesto ningún tipo de tirador porque una vez colocado en la pared, pues va a ser muy fácil abrir y cerrar. Y tampoco es algo que estemos abriendo y cerrando a diario. Para colocarlo en la pared hay 2 opciones. Una, un adhesivo de montaje, o atornillado, agujereando la pared y colocándole un tornillo. Lo único que tenéis que tener en cuenta, y eso sirve para este trabajo y para cualquier trabajo que hagamos con cartón y luego queramos colgar en la pared. Cuando le coloquemos el tornillo, siempre, siempre, siempre debe ir acompañado de una arandela. Yo tengo esta ahora que es muy pequeñita para este tipo de tornillo, pero bueno, las hay de más tamaños. En esta parte de aquí que le dejamos es donde vamos a colocar los tornillos quien quiera atornillarlo, pero sería colocarlo aquí con la arandela, ¿de acuerdo? La arandela lo que hará será que el tornillo a la hora de apretar no se nos hunda hacia dentro del cartón, porque aunque esté duro, esto seguro que lo atravesaría. Con una arandela ampliamos la superficie de la cabeza del tornillo y no daría ningún tipo de problema. Yo ahora voy a colocarlo con este adhesivo y os muestro cómo queda. Y ya colocado en su lugar queda así de bonito y cumpliendo con su función, ocultando la caja de fusibles, que no hay ninguna que sea bonita. Si os gusta, pues regalarme como siempre un dedito arriba, y si pensáis que la idea le puede servir a alguien, compartir el vídeo, me ayudará un montón. Gracias por acompañarme un día más y nos vemos en el próximo vídeo. Besitos.